Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según Diego Arroyo Gil. ¿Cuándo y dónde nació? En Caracas, el 23 de enero de 1985. Su trayectoria. Es periodista graduado de la UCB, con posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de varios libros, entre ellos La señora Inver, Bocaranda, El poder de los secretos y La sal de ayer, Memorias de Margot Benacerraf, entre otros. Colabora con frecuencia en medios de comunicación como Papel Literario y Pro Da Vinci. Además, ha hecho radio y televisión. Su vida en logros. Fue reportero del diario El Nacional y jefe editorial de libros El Nacional, donde trabajó de la mano de quien considera su maestro, Simón Alberto González. Y hoy lo tenemos con nosotros. Yo había dicho que era a través de la línea telefónica y no, señor, qué sorpresa. Aquí está con nosotros en el estudio. Es que es más sabroso en radio hablar en la Sin cabina. duda. Uno le ve Se la oye cara mejor, a uno la le gente. ve Es la cara a la así. gente, ¿verdad? Gracias Mucho por mejor. venir, Diego, y por No, yo aceptar la encantado invitación de la al vida, programa. muy feliz de Mira, estar con comentábamos ustedes. mientras estábamos esperando que llegara el momento de hacer la presentación formal que has estado viajando mucho. Ujú. Que andas en una viajadera con proyectos Sí, sí, nuevos. ¿En qué andas, Diego? La ¿En qué gente dice andas? que si tengo un sugar o entonces digo, no. Dice, pero esa vida de periodista da tanta plata. No, he estado Y tú viajando. le dices no. No, bueno, a veces sí. Yo he estado viajando porque estoy escribiendo un libro sobre una persona Ujú. que quería originalmente que yo escribiera un libro sobre su abuelo. Ajá. Pero el abuelo trabajó durante el gomecismo, fue ministro de Gómez, etcétera, etcétera, y un hombre importante en la empresarial, un empresario importante, pero no me interesaba el abuelo, me interesaba era ella. Ajá. Entonces le dije, no, yo lo que quiero es escribir tu historia. Entonces lo dudó un poco, dudó como 2 meses y me dijo, bueno, como yo no voy a Venezuela desde hace 15 años y no pienso volver por razones que luego te contaré, la única manera de que hagamos de verdad ese trabajo y de que tú me entrevistes y de que yo converse contigo sobre mi vida es que lo hagamos en los lugares donde esa vida ha transcurrido y ha ocurrido. Ok. Entonces, lo que yo te propongo es mi única condición y si no la aceptas, bueno, no nos vamos a ver. No hay Es negociación. que viajes conmigo al menos a 4 ciudades. Ok. Entonces, yo le dije, bueno, depende de qué ciudades son. Entonces, originalmente fueron París, Roma, Nueva York y Miami. Pero Chico, luego en qué el maluco. camino, luego en el camino se han sumado otras ciudades. Entonces fuimos a Venecia, fuimos a Monterrey, fuimos a Ciudad de México, fuimos a La Romana. Ah, no, Diego, yo en la próxima vida quiero ser tú. Sí. Un asistente de Diego, ¿no? Sí, y ahora vamos y todo termina en Sevilla. Ah, Ok, no, vale, sí. pero ¿qué es Sí, esto? ahora, no es un libro periodístico porque desde el punto de vista periodístico, que un periodista le acepte a un entrevistado que le pague los viajes y tal, no sé qué, sería como una cosa un poco rara y medio inaceptable, ¿no? Ujú. En este caso, es realmente casi estoy escribiendo una novela. Ok. Ay, pero qué chévere. Sí, y es una mujer que fue muy conocida en Caracas en los años 70 y 80, pero que no es popularmente conocida. Entonces, por primera vez me estoy metiendo por un lado que sin dejar de ser el terreno biográfico, ¿verdad? Ujú. Porque hay una vida ya vivida de la cual yo he hecho mano para escribir. Mi lector no sabe de antemano quién es el personaje, no tiene ninguna referencia sobre el personaje. Ok. Entonces, es un reto ¿Y muy lo vas a develar al interesante. final? Digamos, de la O novela. O vamos a No, eso adivinar lo sabes al conforme vayamos principio. leyendo. Ah, ok. Eso lo sabes desde el principio. principio. Claro. Ok. Pero, por ejemplo, el libro no se llama como... o sea, el nombre de ella no aparece en ninguna Ajá. parte Ok. del título. Sí aparece cuando entras. Y, de hecho, apenas entras, está una carta que ella me manda donde me hace la propuesta de los viajes. Ok. Entonces, ya tú de entrada ya sabes para dónde vas. Ok. Ok. Entonces, el asunto es que yo aproveché lo de los viajes para contar cómo es que yo me aproximo a una vida ajena Ujú. y cómo yo voy descubriendo la vida de esta mujer a través de esos viajes y de esos lugares. O sea, yo cuento el viaje y los viajes y al mismo tiempo su historia. Claro, porque, a ver, Ya va que vi contas una muchas- película. Tal Ya, cual. ya, ya ya te está vi. listo. Sí, eso sí. está Una listo. serie.
una película, sí, lo que tú quieras. Netflix también puede ser. Mira, tenemos, ya está diciendo Daniela que tenemos que hacer la primera pausa, Daniela. pero eso así, la tiranía de Daniela, bueno. esto es horroroso. Mira, pero, ¿en qué momento tú pones límites hasta dónde te metes en la vida de la persona o es la persona la que te pone límites o llegan a un acuerdo? O sea, ¿hasta qué punto también cosas de la vida muy privada, muy íntima de esa persona o de la vida de las otras personas a las que ella hace referencia? Tú dices, bueno, está bien, esta es tu parte de la historia, pero si no tengo la de él, a lo mejor me inhibo, o de la, digamos, de él, de ella, me inhibo de contar ese chisme que está muy bueno, pero al regreso de la pausa me va a contar cómo manejas eso. Hay que hacer el corte de esta hora. Nuestro invitado el día de hoy en El Mundo Según, Diego Arroyo Gil. Con él volvemos en breve aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... Diego Arroyo Gil, escritor, periodista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en edición por la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, como decimos siempre, amigo de la casa. Diego, te dejaba una interrogante y tenía que ver con los límites a la hora de contar la historia de una persona donde, bueno, se llega a intimidades que a veces son propias, pero a veces también involucran a otras personas, ¿no? Negocios, romances, lo que pudiera haber. En ese momento, el límite, ¿quién lo pone? ¿Hasta dónde cuento? ¿Lo pone el propio entrevistado, la persona que le estás haciendo la biografía? ¿Lo pones tú? ¿Se lleva un punto medio? Porque claro, en medio de una conversación con unos cafés y unas galletitas de por medio, ahí puede salir cualquier cosa. Sí. Y eso es ya dibujo libre. Sí. Yo creo que son límites que los pone tanto la persona como yo, o el mismo proceso de escritura. Okay. Si yo veo que hay algo que me cuenta un entrevistado que pone en peligro su vida, pues no lo voy a decir. Claro. Evidentemente. Claro. Pero luego hay cosas que a lo mejor el entrevistado puede no querer que se digan y le digo, no hay manera de que yo no las diga. Okay. Un poco como funciona siempre en el periodismo, siempre ajustándonos a cánones éticos, ¿no? Okay. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo... Pero si te puede llegar a decir 2 o 3 días después, oye, mira, lo que te conté sobre tal cosa no lo vaya a decir, le dice, no, mira, eso va. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que también es distinto si estás entrevistando, por ejemplo, a un político o una figura que detenta algún cargo público, etcétera, a que estés entrevistando para escribir las memorias de una persona que ya está fuera es decir, que ya vivió su vida, que está en su casa, ¿entiendes? Y a lo mejor cuenta algo terrible sobre un problema que tuvo con un hijo, con una hija, que te das cuenta que poner eso es más bien alimentar un morbo que eso no conduce a ninguna parte, etcétera, y ahí hay unos límites, ¿no? Pero bueno, hay una pasión de descubrimiento que es la que conduce todo el trabajo. Y por eso te pregunto, Diego, ¿qué te atrapa de un personaje que te haga querer escribir sobre su vida? ¿Hay algo en particular? ¿Te llega, no sé, algún chisme? ¿O te llega algún dato curioso que tú dices, wow, esta persona da para un libro? Yo cada vez más, no fue siempre así, pero cada vez más me interesan los personajes o las personas en las que yo sienta que por debajo de la historia oficial hay una historia indicada que nadie conoce. Entonces, meterme por ahí me interesa. Entonces, y eso me obliga a no quedarme solamente en los cuentos, porque es verdad que hay gente que dice, bueno, pero es que yo tengo muchos cuentos, yo te quiero echar cuentas. Bueno, mira, todo el mundo tiene muchos cuentos. Claro. Eso no quiere decir que tú hayas vivido una vida interesante. Lamentablemente, aunque el psicólogo te diga que tu vida es interesante, no, eso es un consuelo. No todo el mundo es... Que para eso le pagas al psicólogo y ya está. No todo el mundo es interesante, o al menos no todo el mundo está para que le hagan un libro, ¿verdad? Bueno, que me meto cada vez más. Entonces, lo que decía, que el hecho de que tengas mucho cuento, muchas anécdotas, no quiere decir que tu vida es interesante. Es lo que te ocurrió a ti o lo que tú hiciste con eso que te pasó. Claro. ¿Cómo capitalizar? ¿Y cree que tampoco con que hayan sido personas de poder? No. ¿O no? Pueden ser personas más bajo perfil que tienen una vida muy interesante. Totalmente. Bueno, como esta persona sobre la que estoy escribiendo ahorita, que no ha tenido ningún poder nunca, pero tiene una vida maravillosa, ¿entiendes? Una vez alguien me dijo, oye, yo creo que deberías escribir un libro sobre fulanita de tal, no voy a decir quién es porque además ya se murió. Porque yo una vez chocó con Barbra Streisand en Nueva York. ¿Qué? Entonces le digo, ay, pero es que a mí lo que me interesaría es escribir sobre Barbra Streisand. Claro, sí, por favor. O sea, el hecho de que fulanita de tal haya chocado con Barbra Streisand en Nueva York. Ponerte por favor, o sea, a buscar al fiscal de tránsito que levantó ese choque, mira, no me interesa demasiado. Eso da, hay gente, ¿verdad?, que da para entrevistas de prensa, ¿entiendes? Para una página de periódico, para en alguna revista y tal, pero no quiere decir que haya habido algo. O sea, el asunto es que la gente haya sufrido, que haya un drama, que haya sufrido. Yo lo digo como si estuviera buscando gente que ha sufrido. Lo que te quiero decir,
que ha vivido la vida hemos sufrido, intensamente Diego. y que tenga algo que Claro. aportar y que su Mm. historia tenga algo que decirle a los demás. Y esos proyectos, porque evidentemente esos proyectos te deben llevar mucho tiempo. Sí, ¿no? mínimo un año. Exacto, mínimo un año. Ujú. Siempre mantienes el mismo nivel de interés. O llega un momento en que dices, ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ya yo quiero terminar con este proyecto porque Lo que llevo pasa- cargando con este paquete hace No, un tú año. sabes que, no sé. que pasa también que uno, yo también soy una, o sea, es decir, yo tengo una personalidad, Ujú. la persona tiene una personalidad, yo estoy diciendo cosas como redundantes, pero creo que se va a entender, y es como cuando tú tienes amistades. Ok. Ujú. Tú te llevas mejor con unos amigos que con otros, o con Ujú. ciertas personas que con otros, entonces claro, en el trabajo, en el camino, puede haber choques entre las personalidades. Ujú. De manera que hay personajes con los que yo me he sentido más involucrado desde el punto de vista afectivo que otros. Ok. Pero siempre, de verdad, hay como un territorio de cordialidad en el que nos encontramos y en el que, independientemente de que podamos sentirnos como incómodos de pronto por estos choques de personalidad, hay un camino y una meta clara que es el esclarecimiento de una trama de vida, que es lo importante por encima de todo. Mm. Y después de terminar un libro, sigues teniendo buena relación con tus... Yo tengo buena relación con todas las Entrevistados, personas ¿no? con todos sobre los que he escrito, con unos tengo más relación que con otros. O sea, Ok. yo con Sofía tenía muchísima más relación Sí. que la relación que tengo ahora con Osmel, por ejemplo. Ok. Con Bocaranda tengo muchísima más relación que la relación que tengo con Margot Benacerraf, pero yo con todos me llevo muy bien, siempre, Ok. siempre, siempre, porque la verdad es que yo he sido muy bien educado en mi casa y yo no voy nunca con intención de vampiro. Ok. Yo lo Muy que bien, quiero es comprender. Claro. Ok. O sea, eso es lo que yo quiero, comprender. Entonces, Y entendiendo ellos que el lo protagonista notan. es él, Mm. no uno, claro, pues, y lógico. ellos se dan cuenta que este no está aquí porque quiere que yo le eche un chisme, porque no, o sea, ellos se dan cuenta que yo quiero comprender su vida, que yo valoro su vida. Además, podría no ser yo, es una cosa que yo siempre pienso, podría no ser yo el que está allí escuchando a estas personas contar su vida. Ujú. Y sin embargo, estoy allí. Entonces yo tengo que corresponder frente a esa apertura que tienen ellos de contarme su vida. Ujú. Porque además que no es que me están contando cualquier cosa, Claro. me están contando cosas gordas. O sea, me están contando, están llegando a profundidades de su vida que, bueno, y yo estoy allí, y entonces Claro. yo tengo que agradecer que eso ocurra. Te pone un poco, en algunos casos, como el psicólogo este que hablábamos, que Sí. dice que tu vida es muy interesante, porque te cuenta cosas que a lo Sí. mejor ni a su confesor ni a su psicólogo le está Sí. contando, o también Ahora- se los ha contado a ellos y te los te voy a- comparte contigo. sí, ahora ¿no? te voy a decir algo. Yo siempre me obsesiono con los personajes. Ah, Siempre, ok. siempre, siempre. Yo, por ejemplo, ahorita sobre esta mujer sobre la que estoy escribiendo, yo pienso en ella las 24 horas, los 7 días de la semana. Y a veces estoy en la madrugada y se me ocurre algo, entonces me paro y lo anoto. Ujú. Ya cuando eso me ocurre, ya yo sé que yo estoy de verdad metido y me gusta que me ocurra. Claro. Si Ok. eso no me pasara, yo sentiría temor, Claro. porque siento que estaría haciendo algo técnicamente, que aunque me salga correcto, Sí. no tiene no hay alma, pasión. no tiene alma. Ujú. ¿Te apasiona tu trabajo, Diego? Sí, me apasiona mucho mi trabajo. Ujú. Me gustaría de pronto tener una cuenta bancaria mucho más amplia, de manera de no tener que hacer nada más. Pero vamos a hacer un Eso, tío. GoFundMe. O sea, ¿Verdad? Ah. Una a veces rifa a por veces fondo. cuando estoy haciendo cosas, yo vivo de escribir, Claro. Claro. cosa que nunca pensé que iba a hacer, pero vivo de escribir. Ujú. Y a veces tengo que hacer cosas al margen, digamos, Ok. de ese trabajo principal, bueno, porque son cosas que me dan para vivir. Claro, te ¿no? quería decir, Mm. eso no Y es eso- que y solamente eso haces me eso molesta. durante ese año. haces No, otras no, no, cosas no. también. Y a veces me molesta porque eso me obliga a fijar mi atención en otras cosas cuando lo que quiero es que mi atención esté fija solo en lo que Ok. estoy haciendo en ese momento. Ahora, Pero mira, bueno, gajes del oficio, eso nos Claro. pasa a todo el mundo. Bueno, pero fíjate, haber venido Nos para pasa a acá no es todos. una... No, por favor. Mira, ya Para. vamos a despedir y yo quiero preguntarte una cosa, Diego. Pregunte, porque, pregunte. una cosa es que tú le preguntes a los demás sobre su vida y que tengan que destapar a lo mejor una cantidad de ollas que Ujú. no tenían planeado hacer, ¿no? Ujú. Otra cosa es que te pregunten a ti. Si alguna vez alguien se interesara en escribir sobre tu vida, ¿te abrirías así como No, un libro no, o no, no? No, no. Ujú. No, primero porque no pienso que mi vida sea interesante como los personajes sobre los que yo escribo. ¿no? Ujú.
Claro, pero conociendo a estos personajes sobre los que escribes, claro, que me tienen dicen, una bueno, vida ¿por qué tan no ¿por qué no interesante, cuentas? te ¿Por qué vuelves no? tú muy interesante Sí. porque a lo mejor no escribiste todo lo que tenías Claro, que escribir. me dicen, ¿por qué no cuentas qué es lo que pasa detrás? Ajá. Siempre. Entonces, justamente por eso es que estoy escribiendo este libro también, porque Ujú. yo estoy contando el proceso de cómo yo me acerco a otra vida y cómo la cuento. Y yo voy contando también en este libro lo que yo voy sintiendo. Digo, aquí me está mintiendo, pero no se lo puedo decir, tengo que dejar aguantar en este momento porque ella le está pasando tal cosa y tal. O sea, yo voy como reflexionando Ok. en la medida en que el lector además va escuchándola a ella contar su historia. Pero también me oye a mí porque Ok. yo es como si rompiera la cuarta pared y hago lo que decía Frank Underwood Exacto. ¿cómo se llama? En el juego de en House of Cards. House of Cards, que se volteaba y miraba a la cámara y Claro. decía algo. Eso es una Ajá. cosa muy breckiana, ¿no? Muy de Brecht. Muy La de- diferencia entre Frank Underwood y yo es que yo no soy un asesino. Todavía. ¡Chico! Pero no sé para meterle Cancelado y cosas a esta transmutado. novela que estamos Pero montando que- aquí. que- Qué loco eres. Antonio Gala, que era tan divertido y tan maravilloso, decía, asesinatos hemos cometido todos. Ok. Bueno, las pobres Metafóricamente, hormigas. ¿no? Metafóricamente, sí. Mm. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo, contando la parte, el proscenio. Ok. Estoy contando. Pero no voy a decir quién es la mujer. No, eso- no lo la digas. idea ¿Para es cuándo que sale se el man- Y libro, por nosotros cierto? no lo vamos a repetir No, no, no. Bueno, tampoco. tengo que Esto va a estar entregar buenísimo. dentro de 2 o 3 meses. Mm, Ok, mm. no mucho tiempo. ¿Y ya está bien adelantado? O digamos, o tú vas acumulando todo ese material y luego te pones a escribir el proceso tuyo cómo es. No, O a mientras mí- vas caminando la cosa, tú vas... No, yo me tardo mucho en encontrar el punto de vista, el tono y la estructura. Ok, Ajá. Una vez que yo consigo eso, yo trabajo muy rápido. ok. Eso es lo que más me cuesta. Y eso me costó como 10 meses, más o menos, encontrarlo. Wow, es bastante. Sí, porque, bueno, es un proceso interior muy complicado. Ahí es cuando realmente quieres abandonar, Mm. Ok, más que cuando estás escribiendo. ok. Ya cuando yo estoy escribiendo no quiero abandonar nada. Claro. Pero ese proceso que yo sé que se tarda tanto, que me angustia tanto, lo lograré, no lo lograré, no encuentro el punto de vista, entonces me obsesiono, ahí es cuando digo, pero ¿para qué hago esto? O sea, Claro. ¿por qué no me dedico a la economía? No, ¿Sabes? Porque no abro una tienda y... no te olvides. dedicas a la Viendo economía pequeño, al yo menos en qué sé. Venezuela. Mira, Pero- ajá, pero bueno. y llega el editor y te dice, no, mira, ya va, esto está muy bonito, pero esto y esto y esto no. Ya ha pasado. Y Sí, sí me ha pasado. Lo que pasa es que yo cuando creo... has sacado el asesino oculto que tiene Exacto. y la quieres matar a tu, Sí. a tu editora. No, yo creo también que como pienso tanto lo que estoy haciendo, Ok, y yo trabajé muchos años como editor, ok. como que sospecho. Mm. O sea, Ok, tengo ya. una formación también como Conoce el editor. monstruo por dentro, Eso claro. no quiere decir que mi editor no me sugiera cosas. Por Lógico. supuesto que me sugiere cosas. Los editores siempre te sugieren cosas, pero yo la verdad es que con mis editores, ellos, he tenido una relación extraordinaria y me ha ido muy bien. Gracias a Mm. Dios. Además te enseñaron a ser educado. Pero eso Exactamente. fue en su casa. En su casa, claro, Claro, sí, ¿eh? pero para ponerlo en práctica en Esos su son vida. los señores Arroyo Gilos que, Diego. que hicieron ese trabajo. Podríamos estar hablando contigo, bueno, muchísimo más, así que... Pero nos dedicamos a hablar de, bueno, sí, de su obra y de cómo lo hace. y que Muy más, bien, pero muy rica esta imagínate, conversación. es que Esto hay que repetirlo. Nos encantó. Gracias. siempre. Gracias. Diego Arroyo Gil, Gracias. periodista, escritor. Nos vamos ya.